Voy a compartir hoy una palabra de la cual yo creo que es importante que nosotros podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y esta noche voy a compartir una palabra que habla mucho al carácter del cristiano. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a Jesús, hubo un día bendito, un día que alguien sintió en su corazón hablarnos de Jesús. Yo siempre bendigo a la persona que me habló de Jesús, que me presentó el plan de salvación. Hace 29 años fue una mujer que ahora es pastora, la pastora Olga María, y ella un día llegó a mi casa, compartió el plan de salvación para mí, para toda mi familia. Nosotros doblamos nuestras rodillas al Señor, lo aceptamos y a través de ello hemos sido salvos. Pero ¿qué pasa? Nosotros venimos a Jesús y traíamos problemas, circunstancias difíciles, algo que queríamos que el Señor cambiara en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que vino a traer tu vida a Jesús. Una persona me decía que él se perdió en el monte, y antes de perderse en el monte, él fue con varios amigos, creo que eran 5 o 6 amigos. 2 de ellos eran cristianos y estaban haciendo ahí de comer. Llegaron un día en la tarde, durmieron en un bosque, cenaron, se durmieron, y en la mañana siguiente almorzaron y dijeron: vamos a caminar, vamos a agarrar una vereda. Pero en la noche y en la mañana, las 2 personas que eran cristianas empezaron a hablarle a las otras personas, 3 o 4 más que eran. Dice que uno de ellos pues escuchó, le agradó la plática, que le hablaran de Dios, que le hablaran de Jesús, y se fueron a una vereda. Este hombre hacía mucho ejercicio, entonces él empezó por caminos y adelantarse. No, me dicen que ahorita yo los rebaso, y él se sentía con mayor condición, los otros iban más despacio subiendo, y se empezó a ir, había creo un agua, le llamó la atención y se quedó un rato ahí. Empezó a caminar por el arroyo y empezó, se perdió y duró varias horas perdido. Entonces dice que él recordaba las palabras que le decían estos compañeros, y una de las palabras que le decía, que uno de ellos decía: mi vida estaba perdida, pero Cristo me encontró y ahora mi vida tiene rumbo. Entonces dijo: bueno, Señor, yo también estoy perdido, yo necesito hallar a mis amigos, yo necesito volver. Y él ya estaba desesperado. Se encuentra otras 2 personas que no eran de ese grupo, lo ayudan. Y dice que cuando él clamó al Señor y dijo: Jesús, yo he creído en ti, yo he creído en ti, no creo como estos 2 hombres que me hablaban de ti, ni te conozco igual, pero creo en ti y ayúdame. Y poco después hay a 2 personas que andaban ahí, lo ayudan a salir y hallar a sus otros compañeros. Y dice: yo a raíz de estar perdido física y espiritualmente llegué a los pies de Jesús. Y yo creo que todos nosotros hemos llegado a los pies de Jesús de alguna otra forma, de alguna otra manera. Todos hemos buscado a Jesús y todos lo hemos necesitado. Dios se ha revelado a nuestras vidas de una forma o de otra. A otros los sanó de enfermedades, a otros restauró su familia, a otros su matrimonio, etcétera, etcétera. Cada uno tiene una historia y un testimonio que contar. El problema es que cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos con muchos vicios. Pablo dice que nosotros tenemos que irnos renovando y ya no andar conforme a la carne, conforme a los vicios del viejo hombre. Pablo le llama vicios. ¿En qué? Porque nuestra vida llega a un momento a estar viciada, y hay momentos en los cuales no podemos salir de esos vicios espirituales, y uno de ellos muchas veces simplemente es nuestro carácter. A veces tenemos un carácter de cierta forma, de cierta manera, y a veces eso cuesta y duele mucho dejar que Dios te cambie. Decía una persona, dice: mira, yo dejo que Dios haga conmigo lo que quiera, menos con mi carácter. Dice: porque si me dejo,
mi esposo me va a hacer como quiere. Y a veces ese es el problema, que queremos recibir todo de Dios, pero cuando Dios empieza a pedir de nosotros, nosotros nos rehusamos a entregarle a Dios lo que Él está pidiendo a nosotros. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, queremos toda su gloria, todo su esplendor, todo su poder, todos sus milagros en nuestras vidas. Pero siempre Dios, cuando te da, te pide. Pero ojo, antes de dar, pide. Así es. ¿Qué pasa? Y a veces reaccionamos total y completamente en contra de lo que decimos que somos. A veces actuamos totalmente diferente de lo que decimos que somos. Y entonces ya no concuerda nuestro actuar con nuestra fe o con lo que decimos que somos. Y hay un pasaje muy claro en la palabra de Dios. Hay un pasaje muy claro y viene en Lucas capítulo 10 versículo 25. Amén. Lucas 10:25 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, fíjate la pregunta que hace: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús, siendo siempre un especialista en contar historias, dijo, respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hay varios personajes aquí. Hay varios personajes muy claves. Pero este hombre que comenzó a hablar con Jesús le dijo: Señor, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para saber que yo voy a tener vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué pasa? Este hombre era un intérprete de la ley. Este era un hombre que sabía la ley, pero estaba preguntando algo que él debería tener la respuesta. Jesús le dijo: ¿cómo lees? Le platicaba a mi esposa que hubo una situación. Varios pastores estábamos con un hombre, un pastor de San Antonio, que es una eminencia. Entonces empezamos a hablar de la palabra. No, fíjate que cuando el alfarero viene del latín del hebreo esto y del griego esto, alfarero, decía todo. Todos en pantalla. En ellos estaba Sebastián Gómez, el que una vez vino a predicar acerca de la sanidad.
No, y fíjate que cuando estaba y luego Jesús escupió en tierra, escupir viene del hebreo este, la tierra viene del hebreo este, del griego así, del griego acá, y aventaba todo un rollo. Sebastián Gómez y otro pastor iban a ir a la iglesia de ese pastor a predicar San Antonio. Entonces, y empezamos a platicar, no, que fíjate que la espiga y la cizaña viene así, la cizaña era así, crecía en tantas semanas, el agua necesitaba tanta humedad, porque la cizaña que crece en Jerusalén es diferente a la que crece en el Medio Oriente, porque todo te echaba. Entonces, todos estaban así, ¿no? Oye, este cuate es un erudito, lo es. Entonces yo les digo, órale, manera predicada allá, ahí se los encargo, ¿no? Me platican cómo les va. Y yo dije, no, así, a ver cómo hablar. Pues, aviéntate tú, brother, a predicar allá. A mí no me he invitado. Y luego platiqué, he levantado 4 pastores en la iglesia. Los 4 son doctores. Uno en teología, uno en divinidades, uno en escatología y otro en hermenéutica. Este hombre le hablan por teléfono. Oye, ¿qué vamos a predicar? Nos van a ir a enseñar. Es un erudito, ¿verdad? Entonces les digo, váyanse por... Él tiene un maestro en divinidad, un doctor en divinidades, váyanse por divinidades, por espiritual. Y cuando él se sienta, le dice el Sebastián Gómez, ¿sabes qué? Ahora sí nos metes en un apuro. ¿Qué vamos a predicar en tu iglesia? Es un hombre que sabes todo, ¿verdad? Dijo, no. Ahí en mi iglesia no está el fuego del Espíritu Santo. No está el fuego. La letra mata, pero el Espíritu da vida. ¿Qué pasa? No te puedes apantallar así. La verdad, he estado en escenarios así y sí te sientes nervioso, pero cuando tú vas a traer revelación, algo de lo que pudimos platicar, yo le dije, bueno, tú sabes de la revelación. La teología viene de los libros del hombre, la revelación viene de Dios. Y es diferente. Él no tenía revelación, él tenía machete. Cuando tú te manejas en lo profético siempre va a tener algo que va a impactar al hombre. Lo profético tiene 3 cosas que viene y edifica al hombre: exhorta, consuela y edifica. Dice que la palabra profética es para exhortación, consolación y edificación. Hay algo que tenemos que ver aquí. El hombre que le pregunta a Jesús ¿qué tiene que hacer para tener la vida eterna? Era un hombre que sabía todo, supuestamente. Y Jesús, en la historia que él mete, en la historia que él introduce para hablar con este hombre, habla de otros 2 hombres que también tienen que saber qué hacer. ¿Y qué pasa? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, o sea, era un judío. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole y se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió primero un sacerdote, o sea, uno similar al que le estaba preguntando. O sea, Jesús le dijo, había un hombre que lo despojaron de todo, lo robaron, necesitaba ayuda, y el primero que pasó era uno igual que tú. Uno igualito que tú. Y pasando, ¿qué hizo este hombre? ¿Quién me puede decir qué fue lo que hizo? Nada, Pasó de largo. La letra, mata. Dice que pasando, lo vio y no se detuvo. O sea, no tuvo misericordia. No le importó. Había un hombre medio muerto. Lo habían robado. Cada cosa tiene una señal profética. Dice que el segundo era un levita, otro hombre que era un religioso y que tenía que saber qué hacer.
Y dice que lo vio y pasó de largo. ¿Quién era el que estaba tirado en el piso? Un samaritano, un hombre que era un mestizo y tenía otra cultura diferente a los judíos. Ese hombre que lo habían robado es un hombre que se encontraba como tú y como yo muchas veces antes de conocer a Dios. Ese a quien lo había robado es el diablo. El mundo viene y te roba. Dice la palabra que el diablo vino a hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino a dar vida. Ese hombre lo hurtaron y lo quisieron matar y lo quisieron destruir. Dice, pero pasaron dos hombres que sabían todo, pero lo que no sabían era la misericordia. Sabían de todo, pero no sabían qué hacer cuando alguien está caído. No sabían qué hacer cuando alguien tiene necesidad. No sabían qué hacer cuando alguien necesita ser curado. ¿Y qué pasa? Muchas veces hoy en día en las iglesias sucede lo mismo. Llámese como se llame la iglesia. Hay gente necesitada, hay gente que necesita saber de Jesús, hay gente que necesita ser atendida, hay gente que necesita saber de la palabra, pero ¿qué hemos hecho nosotros? A veces nos enfrascamos en nuestro milagro, queremos el milagro, todos andamos caminando por un milagro. Unos quieren otro trabajo, otros quieren un negocio, unos están orando por una casa, por su pareja, por sus hijos, por lo que tú quieras. Y a veces lo que nos motiva a seguir al Señor es lo que estamos esperando solamente. No nos interesa saber más de Dios, no nos interesa que Dios inserte en nosotros su carácter. Ese es el grave problema. Esta gente estaba solamente interesada en saber de la ley, pero la ley no había cambiado sus vidas. La ley no había cambiado su manera de actuar y de pensar. Ojo, a veces sucede eso en nuestras vidas. Nosotros hacemos como la gente que lee se va a poner a dieta y se pone a leer la receta. Martes, un quequito integral, un huevo con chile, tomate y cebolla, una tortilla, café con Esplenda. En la mediodía, medio pollo asado sin pellejo, ensalada verde y una de ensalada. En la cena, un quequito, 2 salchichas de pavo y una tortilla. Martes, y así te vas. Pero la lees todos los días, pero nunca la aplicas, ¿no? Y dice, vieja, si leo, es más, hasta está pegada en el refri. Quitacuinos. Y ahí tienes, oye vieja, cada que abro el refri, la leo. Y peso más, pues sí, la puedes leer, pero no la comes. La palabra es como una receta igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eri, ¿qué quieres? ¿Vas a estar otra vez moliendo? O sea, no me la comí, nada más la leí. ¿Sí? Ese es el problema. Había un muchachito que le decía, a ver, dime los libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios. Luego le decía, a ver, Romanos, ¿después de qué siguen? A ver, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. O sea, tenía que volver. Así le decía a mis hijos, a ver, la serie, 2, 4, 6, 8, 9, 10, pero 2 por 4, 2, 4, 6, 8. ¿Sí? O sea, ¿de qué te sabe? ¿De qué te sirve grabártela si no la aplicas? Tú podrás leer un versículo, pero lo vives. Ayer mi esposo y yo quedamos impactados. Una persona que va a otra iglesia que no es del pastor Samuel empezó una reunión en su casa con un vecino, y ese vecino trajo a otro, y ellos empezaron a invitar, y ahorita tienen una megacélula en su casa. Todos hablando con él un día, oye, yo quiero que vengas a predicar, quiero que vengas a predicar aquí a mi célula. Y andábamos allá en Semana Santa, oye, ven, no puedo, estoy en el congreso. Y el domingo me habló, le dije, no, mira, ¿cuándo tienes el miércoles? El miércoles vamos a Saltillo y predicamos. Llegamos,
a la célula, todavía no llegaba nadie, llegamos temprano, fuimos con tiempo. Y esta mujer trabaja en la Toyota, es vendedora de autos. Llegó con su uniforme Toyota, su nombre y todo, se sentó en un taller y llegó uno, Toyota, y llegó con su esposa, y llegó otro, Toyota con su esposa, y llegó una muchacha Toyota y con su esposa, y llegó otro, y eran como 9, 8 de Toyota con su pareja, y llegaron otras 3 parejas y eran clientes de la Toyota. Y aparte, otros vecinos. Dijo, no, es que yo me puse en mi trabajo a hablar de Jesús. Y ellos, ustedes les vendí carros, entonces también ya están aquí. Pero esta mujer no sabe ni un versículo de memoria. Pero Jesús la sacó de una depresión, se quiso quitar la vida 2 veces. Ella comparte de Jesús. Y es altamente productiva. Conozco gente de años de cristiano que se sabe la Biblia y no ha traído una persona a Jesús. Tú dime para quién será más valioso. Para Dios. Tú dime quién sabe más. El que ha tomado todos los cursos con Alex Day de ventas, pero no vende nada, o aquel que a golpes, patadas y empujones le vende al que pone, al que está. ¿Tú cuál agarrabas en tu negocio? Si tú tuvieras una comercializadora. Sí, tengo 20 años de estar en venta, 18 años de ser gerente de ventas. Y tenía un hombre que era desordenado, pero desordenado. Pero yo le decía, Antonio Garibay, véndele a ese, nunca le hemos podido vender, él nunca nos ha comprado. Al día siguiente me traía un pedido. Oye, pero estoy bien barata la carretilla, hasta, jefe, es que mire que está bueno, te la voy a autorizar, pero le vendía. Y tenía cuates que eran licenciados en comercio internacional y cuánta cosa, no vendían una pala, un martillo. Tenían su lugar, no puedo colgar aquí mis títulos y las fotos acá con Alex Day, fulanito de tal, y la mamá de Alex Day y el cuñado. No vendía nada. Hoy en día es lo mismo en la iglesia. ¿Qué es lo que tú has hecho con la gente que te has topado? ¿A cuántos has traído a la iglesia? ¿Qué es lo que tú has hecho para el reino de los cielos? Aquí Jesús le pone una gran lección. Dijo, pero había otro samaritano que iba a chambear y vio tirado a ese hombre y se paró y ojo, le vendó sus heridas. No era doctor, médico nunca he sido, como dice el chiste. No era doctor, pero él hizo lo que pudo. Pero dice que aparte de vendarle sus heridas, lo llevó con el mesonero al hotel y le dijo, mira, aquí está, te dejo 2 denarios y dale lo que necesite, y si gasta más de eso, cuando yo venga, yo te pago el excedente que hubo. Jesús le dijo, ¿quién hizo lo correcto? ¿El que es igual que tú, que no se paró, o el que depende de ti, que es un levita y tampoco, o aquel samaritano? Dijo, el que se fue movido a misericordia. Ahí está la clave, mis hermanos. Dios no está buscando gente perfecta, como lo he dicho, como disco rayado. Dios está buscando gente que quiera servir al Señor. Hay un pasaje que a mí siempre me ha impactado, y recién que yo llegué a Jesús, una vez me lo enseñaron, y viene en Lucas también, capítulo 18. Y dice en el versículo 19, capítulo 18, versículo 19. Amén. ¿Cómo comienza? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. ¿Para quién era esta parábola? Ojo, esta parábola era para gente, era un grupo de gente especial. Dice, ¿para quiénes? Aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
pecador, uno común y corriente, como tú y como yo. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres de odres nuevos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, chismoso. No, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. ¿Qué pasa? Aquí había 2 clases de hombres otra vez. Aquel que decía: gracias porque no soy como la plebe, gracias porque yo soy santo, gracias porque tú me hiciste lindo y puro. Y él dice que había uno que ni siquiera quería alzar su rostro y decía: Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí. ¿Qué pasa, mis hermanos? Hoy Dios quiere levantar una iglesia que busque a Dios con todo su corazón, y una iglesia sincera. Le voy a pedir a Pancho si pasa, por favor. Mi hermano, yo no sé cómo quién tú te estés aquí semejando, o si muchas veces has actuado de alguna u otra manera como cualquiera de estos hombres. Pero te voy a decir algo: hay más gente ganada porque le tuvieron un día amor, paciencia y misericordia, que porque le leyeron la Biblia. La gente necesita ser aceptada. ¿Cuál era el problema de los leprosos? Que era gente que, aparte de estar enfermos, estaban marginados. Pero ¿tú qué crees que le olía más? ¿La lepra o el ser marginado? Ser arrancado de su familia. Ahí es una clave que tenemos que entender. Tú y yo necesitamos de Dios, pero no debemos de necesitar de Dios solamente cuando tenemos problemas, sino cuando estemos bien también. El domingo me buscaba una mujer y decía: pastor, es que estoy aquí porque ahora sí tengo el agua al cuello. Y yo le decía: hermana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no, pastor? Con mucho gusto. ¿Por qué no actuaste antes de que el agua te llegara al cuello? Ese es el problema, que hoy en día la gente busca a Dios solamente para lo que lo necesita. Quiere que Dios sea un bombero que nomás ande apagando los fuegos que Él encendió. Aquí Jesús queda bien claro y les dice: ¿ustedes quién creen que va a recibir la vida eterna? ¿El fariseo? ¿El levita? ¿O el samaritano? ¿Ustedes quién creen que actuó correctamente? Mi hermano, ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces hemos estado nosotros también tirados en el piso porque nos han venido a robar la paz, la tranquilidad, la sanidad, tantas y tantas cosas. Hoy en día la gente vive un evangelio de modismos. Hoy la gente vive un evangelio de costumbres, o vive un evangelio de olas, de esas olas que hay ahorita, de tantas modas. No, ¿ya viste lo que anda predicando Juan Pérez y Lupito Domínguez? Mis hermanos, el evangelio ya estaba escrito desde hace mucho, y el hilo negro se descubrió desde hace mucho. Mis hermanos, la doctrina que ha permanecido es la doctrina de Jesús, las bases. Mi hermano, no hay, es que aquellos tienen tal doctrina, y es que nosotros, esta es nuestra doctrina. Yo no sabía que había tantas doctrinas. Yo lo único que sé es que hay una sola doctrina, y es Jesús. Amén. Hay tantas interpretaciones,
Mi esposa y yo buscábamos una palabra en el internet que queríamos profundizar más. Y fue antes de irnos al congreso. Y digo, bueno, vamos a meternos a internet. Y vimos tantas, perdón la palabra, tonterías. Y había un pastor muy famoso que estaba explicando algo de esa palabra y de ese versículo. Y todos, wow, qué revelación. Tenía como 10 cosas en contra de la misma palabra de Dios, pero era bonito a los oídos del hombre, a los ojos del hombre. Mi hermano, no te desvíes. Hay un solo evangelio, es el de Jesús, en 4 tomos. Mi hermano, ¿qué pasa hoy? Dios necesita una iglesia llena de misericordia y de amor, y que sepa vivir en la justificación de Jesús. ¿Cómo vivimos en la justificación? No juzgando a los demás. Mi hermano, cuando hablas de demonios, todos, wow, va a enseñar de demonios. Se llenan las iglesias. Cuando tú vas a hablar de profecía, se llenan las iglesias. Cuando tú vas a hablar de prosperidad, se llenan las iglesias o las reuniones. Pero cuando tú vas a hablar del carácter de Jesús, varios salen incómodos. Y eso es bueno. Cuando te incomodas, que algo está produciendo. Así es. Cuando tú te incomodas, algo está produciendo en ti. Porque la palabra viene transformando y reformando y renovando. Mi hermano, ¿cuántos ha habido que han estado tirados en tu camino, en tu diario caminar, y tú no te has detenido para extenderle la mano y hablarles de Jesús? ¿O cuántas veces tú y yo hemos estado caídos y no ha habido alguien que venga y nos levante? ¿Cuántas veces hemos tenido oportunidad de hablar de Jesús, del amor de Dios? Hay un pastor que yo realmente respeto mucho, y es un pastor que tiene una iglesia en el Topo Chico. Es famoso, a lo mejor lo han oído, y tiene como 4,000 gentes, y no es tan nombrado. Es una iglesia que tiene 4,000 gentes, es una iglesia de gente muy humilde. Y si ustedes oyen hablar de ese pastor, siempre está hablando del amor de Jesús. Sus predicaciones duran media hora, habla con el mismo tono, queridos hermanos, tiene como ya 70 años. La iglesia está reventada. Pero cuando él empieza a hablar del amor de Jesús, empiezan a suceder cosas, y empiezan a sanar gente, y gente empieza hincada a llorar porque necesitan saber del amor de Dios. Y este hermano, la iglesia, lo más sencilla y humilde que tú puedas ver, por muchos años tuvieron piso de tierra, lo compactaban con esos pisones, vendían tamales, barbacoa, hojarascas, empanadas, de todo, y pusieron firme. Tienen sillas, bancas azules, verdes, negras, de todo tipo. Pero está reventado. Pero él siempre está hablando del amor de Jesús. No es un gran teólogo, es un hombre que ya tiene como 45 años en el evangelio, tiene alrededor de 70 años. Pero la gente necesita hablar del amor, necesita oír del amor de Jesús. Jesús le enseñó algo a este hombre. Dijo, para restaurar a la gente necesitamos gente con misericordia, como el samaritano. Necesitamos gente que tenga amor por el evangelio y que tenga amor por las almas. Porque dice la palabra, puedo hablar lenguas angelicales, puedo profetizar, pero si no tengo amor, nada soy. Y también dijo, el mayor de los dones es el amor. Una vez fuimos a una iglesia, mi esposa y yo, y el pastor bien preocupado con 2 hermanas que decían que eran profetas y que Dios les revelaba 1000 cosas, que Dios les hablaba y que Dios... El pastor dijo, la verdad, pastor, yo no me muevo en eso de profecía, me reservo a dar mi opinión. Hablé con ellas y hasta que la metieron en un cuarto, y el pastor, es más, siento una palabra.
no, pastor, espérame, ahí está el fluir, ya, aquí. ¿Cuál fluir? Tranquila, no me puedo controlarme. No te puedes controlar. El don está sujeto al cielo. No, escúchame. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y cayó. Lo que tenía no era profeta, tenía un espíritu de adivinación. Y cuando íbamos el gritadero entre el pastor y otro, ¿qué pasó? Y este, el par de profetas, ya tenía 2 años dentro de la iglesia, ya hasta daban palabra. ¿Sabían la Biblia al derecho de revés? El diablo se lo sabe. Y cuando empezaban a profetizar y en hablar en lenguas, hasta en estado catatónico y ojos, puras payasadas. Pero ¿sabes qué pasaba? Que iban a una casa a orar por alguien y esa persona ya no volvía a la iglesia. Y eso fue lo que le empezó a preocupar al pastor, porque iban a empezar y daban palabra puro mujer. Pregúntele también a Luis, había otras 2 mujeres en una iglesia que éramos co-pastor, y fueron a darle profecía a Luis ahí en su casa. Me habla Luis, oye, me habla de puros demonios, a ver, échame por acá. Pregúntele a Luis qué pasó. Subió una parada en la iglesia. ¿Quién? No, que no hay que. A ver. Peleas con medio mundo, peleas con media iglesia. Las dos robaron a los esposos. O sea, mis hermanos, la palabra de Dios dice: por su fruto los conoceréis. No te encandiles con la primera linterna que te echan. Toda palabra que viene de parte de Dios es para exhortar, consolar y edificar. Lo que tú recibes, ¿consuela? No. ¿Edifica? No. ¿Exhorta? Tampoco. Son tus sueños frijoleros. No comas tanto, porque gases también te van a dar. Así es. Entonces ese es el grave problema. Hoy pensamos que nuestros pensamientos, un pensamiento que tenemos es Dios. No, mi hermano. El don que debes de ejercitar día con día es el amor. Jesús aquí lo dijo. Había 3 tipos de hombre, pero nada más uno actuó conforme yo actuaría, dijo Jesús. Ese samaritano, Dios se puso, Jesús dijo: yo soy como ese samaritano. Yo vengo por tu vida, pero vengo a sanarla y restaurarla. Mi hermano, hoy tenemos que entender que la gente necesita saber del amor de Jesús. Hoy la gente necesita saber de la misericordia de Dios. Hoy la gente necesita saber que hay un Cristo vivo y que quiere venir y restaurar nuestra vida y la condición en que nosotros nos encontrábamos. Tenemos que entender que cuando nosotros venimos a Jesús, las cosas empiezan a evolucionar. ¿Y qué pasa? De repente cuando venimos a Jesús, Jesús te empieza a pedir cosas que muchas veces no te parecen, porque son cosas que por muchos años tú has practicado, hecho, pensado, y cuando vienen, dices tú: no es posible. Pero hoy tú y yo necesitamos saber que tenemos un Cristo vivo y tenemos un Cristo que nos amó. Hoy al mediodía yo platicaba con un hombre, y ese hombre venía con una acusación tremenda, y me dijo: pastor, yo sé que ahorita le voy a decir algo que a lo mejor me va a agarrar a golpes. Caray. Sí, y si me agarra cachetadas, no lo culpo. Yo le dije: a ver, hermano, ¿por qué piensas eso? ¿A quién has oído que yo de la iglesia lo agarre cachetadas? No, pastor. Entonces, ¿por qué me dices? Pues que dice que yo he estado haciendo esto y esto, y me empezó a platicar. Y en una de esas él para y me dice: pastor, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Aún me quiere aquí en su iglesia? Dije: sí, pero nada más que reformado y transformado. O sea, si aquí entra un drogadicto, tiene que transformarse. Si entra un homosexual, tiene que transformarse. Si entra un alcohólico, tiene que transformarse.
Si entra un depresivo, tiene que transformarse. Si entra un asesino, tiene que transformarse. O sea, aquí no le cerramos la puerta a nadie, pero vamos a trabajar para que su vida sea transformada. Yo le dije, mira, hay algo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Que tú que juzgas eres inexcusable. No hay excusa, porque en lo mismo que juzgas, a ti mismo te condenas. Entonces la persona que juzga no puede vivir en la misericordia y la gracia de Dios, porque se la pasa juzgando. Entonces lo que pasa es que vive en condenación. Tenemos que aprender hoy a vivir el amor de Jesús. ¿Cuántas veces te has acercado a un hermano de la iglesia y decirle, Cristo te ama? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te has acercado a alguien y decir, ¿sabes que Dios te ama? ¿Cuántas veces te has acercado a alguien, a un vecino, a alguien de tu trabajo, y decirle, ¿sabes que hay alguien que dio su vida por ti? Y ese es Jesús. Él quiere el bien para ti. Él quiere el bien para tu familia. Él quiere el bien para lo que tú haces. Él quiere bendecir la obra de tus manos. Mi hermano, hoy yo quiero que sea un día especial para cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero que hoy tú le digas al Señor, Señor, pon el carácter de Jesús en mi vida. Señor, ven y injerta el carácter de Jesús en mi vida. Yo te voy a poner un ejemplo y con esto voy a cerrar. Si tú tienes ahorita un problema y allá en aquel cuarto sabrías tú que está Jesús en una silla esperándote para hablar contigo, tú vas a irle a pedir un consejo a él. Imagínate. Y vamos a dar boletitos como en Banamex, el 1, el 2, el 3. Todos estaríamos impacientes. Ojalá no se me canse Jesús, porque yo soy el número 74 y apenas van en el 5. Y tú entraras y te sientas y está Jesús sentado en la silla con su túnica, con las llagas en sus manos, en sus pies, en su costado. Te mirara fijamente, te dijera, ¿qué te pasa? Jesús, mira, es que fíjate que tengo este problema y este problema, pero también he cometido estos errores. ¿Tú crees que qué hubiera hecho Jesús? Lo primero que te aseguro es que saliendo de su cuarto, tu vida habría cambiado totalmente. Dice que estaba Jesús y le trajeron una mujer que la hallaron en el acto mismo del adulterio y le iban a apedrear, y Jesús les dijo, a ver, avienten la primera piedra. Nadie la quiso aventar. Le dijo, se fueron todos, y volteó y le dijo, ¿dónde están los que te acusan, hija? Dijo, no, se han ido todos. Dijo, bueno, yo tampoco te condeno, pero no peques más. O sea, cambia. Porque tu mismo pecado y tus mismos errores son los que te van a alcanzar. No es que yo te agarre a pedradas. El problema es que al rato no voy a estar yo, y ahora sí te van a agarrar a pedradas estos hombres. Pero esa mujer salió transformada. ¿Tú crees que volvió a pecar? Vio el rostro de Jesús y lo vio perdonándola. Hoy te voy a dar una buena noticia. Jesús está aquí. Está sentado y te está diciendo, hijito, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas? Imagínate esos discípulos en la barca hundiéndose y, Señor, ahogados, y Jesús dormido. Y lo despierta y le dice, Señor, ¿no tienes cuidado que nos estamos hundiendo? Se paró, calmó el viento, calmó el mar y volteó con ellos y dijo, ¿por qué temieron? Hombres de poca fe. Realmente los que estaban dormidos eran ellos, no Jesús. Se les durmió el gallo. ¿Ustedes creen que si Él venía a salvar el mundo se iba a morir ahogado? ¿Ustedes creen que iba a dejar que padeciera? Pero ¿tú crees que Dios te va a dejar solo en la situación que estás enfrentando? Tampoco. A ti también se te está hundiendo el barco y piensas que Jesús se ha dormido. Cree en Jesús. Cree en el Dios de lo imposible. Mira,
Hay tantas enseñanzas en la vida de un cristiano. Mi esposa había estado enferma desde el 15 de marzo para acá. 3 médicos la habían visto. Todos la mejoraron. Todos la mejoraron. Y el día, ¿cuándo fue? El miércoles en la noche, ayer, el martes le dije: mira, madre, siéntate. Y la senté en la sala. Quiero orar contigo. A ver, dime. Y le empiezo a hablar de Dios. Sí, pero tú también estuviste enfermo hace un año. Sí, no. Pero yo clamé al Señor, me puse y me metí en intimidad con Él. Pero y llegó un momento que dijo mi esposa: oye, sí es cierto. Le dije: todo lo que te estoy diciendo, tú ya lo sabes. Hasta fue al seguro para preparar, por si es algo más tremendo, meterlos por... O sea, yo le dije: tú apoya donde tú quieras ir. ¿Quieres ir con eso? Pero el martes yo le dije: mira, espera, te voy a presentar a alguien, a un Cristo vivo, que tú ya lo conoces. Y la senté en la sala y le dije: ¿sabes qué? Me vas a escuchar. Agarré mi Biblia, ya no veo que agarré la Biblia y venía para la sala y ya digo: va. Y dije: mira, tú voy a empezar a leer lo que Dios me ha enseñado. Empecé a leer y ministrar la palabra. Le dije: ¿tú crees en Él? Sí. Déjame orar por ti. Puse mis manos, declaré la misericordia de Dios y el poder de Jesús en su vida. Y hoy ella ya está sana. Ella ha quedado sana en el nombre de Jesús. Cuando lo humano hasta ahí llega, Dios dice: ahora sigo yo. Ya lo nació: no, quítate la matriz, ya no, vamos a la... Pero no, todos salieron operados de lo mismo. Que se operen bien gentes. Entonces vamos a hacer la lucha. Yo creo en Jesús. No, yo no estoy en contra. Si tienes que ir al cuchillo, vamos al cuchillo. Pero primero, déjame tirar golpes al diablo y a la enfermedad. Quedó sano. Mis hermanos, no escuches voces extrañas. Tu vida, el control de tu vida está en tu boca, porque con la boca se confiesa en lo que has creído. Tú tienes que declarar la sanidad de Jesús. Tú tienes que declarar que hoy ese problema se está yendo en el nombre de Jesús. Mi hermano, tú estás pasando luchas, yo también estoy peleando otras. Todos estamos peleando. Nada más que cada quien vamos a tener resultados diferentes. ¿Sabes por qué? Por medio de la fe. Hoy yo le decía a una persona: yo me soltaré de quien quieras, menos de Jesús. Mis hermanos, yo soñé con una vida plena hace muchos años y yo pensé que no existía. Y cuando conocí a Jesús, hoy vivo la vida que para mí era un sueño antes. Y ese sueño, esa fantasía para muchos, para mí ha sido realidad. Y hoy creo en ese Dios que me ha ofrecido. Yo le decía hoy a mi esposa: yo he estado aprendiendo a vivir en la gloria de Dios, en su reino, aquí todavía aquí en la tierra. Aunque todavía este cuerpo vive, pero yo ya estoy aprendiendo a recibir la gloria de Dios. Ojo, no que no tenga problemas, pero el Dios que nos llamó es el que se va a hacer responsable de mi vida. El Dios que te está llamando es el que se va a hacer responsable de tu vida. Mi hermano, ponte de pie ahora y dile: Señor, injerta en mi vida el carácter de Jesús. Cierra tus ojos, mi hermano. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Si quieres hincarte, pararte, sentarte,
Pero hoy dile: Señor, yo necesito el carácter de Jesús. Mi hermano, primero quiero que pienses, si Ale de aquí tiene un problema, quiero que pienses, ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Entraría en pánico? ¿Buscaría compadres, amigos? ¿Qué es lo que haría Jesús? Hoy dile: Señor, hoy quiero que vengas e injertes el carácter de Cristo en mí. Permítele a Jesús que injerte su carácter en ti. Levanta tus brazos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida.